¿ok? Estamos al sur de Colombia, en la puerta norte de la Amazonía colombiana, en uno de los 4 municipios del departamento del Guaviare. Estamos a la puerta de entrada del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, hoy Patrimonio Mixto de la Humanidad. Pues inicialmente, cuando era más chico, hacía lo que hacían todos los jóvenes de este territorio sin oportunidades. Raspé coca, ayudé a ser parte de la deforestación, era como un ayudante de alguien, de mi padre que tumbaba y de sus trabajadores, fui garitero, cosas como muy del común que aquí se veían, pero pues fue precisamente esas acciones las que me llevaron a decir, bueno, esto no está tan bien, hay que comenzar a cambiar esa forma de ser, no quiero terminar siendo ni un raspachín, ni un deforestador o un motosierrista o un campesino del día a día, como se vive en los jóvenes acá mucho, tampoco un ganadero, y realmente era tomar un camino solitario, que fue el que tomamos nosotros, y fue comenzar a hablar de medio ambiente cuando a nadie le interesaba ese tema, incluso ellos nos decían muchas veces que éramos unos locos, pues hablando de sembrar árboles en una región donde había tanto bosque y donde la gente tiene pensado nunca se va a acabar, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues, convertirnos en un movimiento del cual siguen muchísimos. Y somos un ejemplo, un modelo que se ha venido implementando, yo lo llamo como convertir esto en una moda ecológica. Llevamos más de 17 años trabajando en estos temas de comunicaciones y de conservación, pero alrededor de unos 8 en las redes sociales, creando contenido para poder enamorar a la gente de afuera, de otros países y por supuesto contextualizarlos en dónde estamos, qué estamos haciendo, por qué es importante y clave cuidar de lo que tanto hablamos, porque pues esta Amazonía, que obviamente la compone una gran cuenca, pero pues nosotros como colombianos, como guaviarenses, queremos también poner nuestro granito de arena y queremos también transformar un poco que esos contenidos digitales no solo fueran para hacer humor o para hacer bromas, sino que también tuvieran de trasfondo unas acciones sociales. Todos nuestros videos dejan algo en el territorio, árboles sembrados, caños limpiados, humedales limpiados, charlas, educación ambiental, discursos, conferencias, siempre con el propósito de educar e informar. Somos muy pocos quienes realmente hemos despertado una conciencia y hemos decidido que es necesario hacer un cambio de conducta. Otros tienen enfocada su economía en actividades no tan de la mano de la conservación. Y los grupos ilegales han jugado un papel fundamental en la conservación porque el Estado no ha tenido la capacidad de hacer presencia en todo este territorio que es muy grande. Es un departamento que podría ser un país completo y es incluso más grande que un país. Hoy el Guaviare con más de 5 millones de hectáreas. Y eso ha tenido unos cambios, hoy por hoy sí hay unos cambios considerables, porque yo creo que la información que está fluyendo también es clave a la hora de conservar. Uno se encuentra con campesinos que le dicen, yo ya no cazo, yo ya no talo, yo cuido el río, yo estoy restaurando, y nadie los está obligando. Lo están haciendo porque han visto un modelo de alguien cercano o incluso el de nuestras redes sociales o el de otros y creadores de contenido que de alguna manera cala. Y aquí estamos haciendo algo muy clave y es llegando a la niñez y a la juventud, quienes inciden en el comportamiento de los adultos. Por ejemplo, mi padre era un deforestador y tenemos una finca enorme donde incluso les contaba que no tenemos lindero hacia el frente, ¿sí? Y desde el 2014 no tumba un árbol. Ha sido porque he sido constante en mi ejercicio, no solo de indicarle a otros cómo comportarse, sino que hacerlo en la casa. Y eso es clave. Partir por uno mismo, el cambio de uno, luego el de la familia, e ir extendiéndolo con un modelo replicable a los demás. Uno se pone a ver las nuevas generaciones y hay unos niños muy pequeños haciendo cosas increíbles. Incluso nosotros en nuestro proyecto tenemos una escuela que se llama Escuela Guardianes de Chiribiquete. Y hay unos niños que nos sorprenden con sus mensajes, con sus experiencias, con lo que hacen y cómo inciden en sus padres. Y los padres luego nos cuentan cómo están siendo un poco intensos con el cuidado de, oiga papá, hay que poner unos bebederos para los pájaros, unos comederos, hay que sembrar más árboles, no solo forestales, sino frutales, porque el animal come, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros simplemente damos unos tips, unas recomendaciones, y son estos niños quienes se encargan, o esos adolescentes, de ya comenzar a tener unas ideas. Y me encanta mucho que esos jóvenes piensan en emprendimientos relacionados a la conservación, que es también otras nuevas economías. Yo creo que el cambio parte de que cuando yo era chico, para el año 2006, caminé de la finca de mi padre hasta el pueblo de Calamar, que es aquí a 35 kilómetros. 45 kilómetros caminamos, no habían carros, era una carretera súper llena de barro hasta las rodillas, o era en caballo o era a pie. En ese momento no teníamos caballo, decidimos caminar 45 kilómetros, nos demoramos casi 12 horas
por un tapete verde increíble, donde mirabas el Panjuil, mirabas pasar la Lapa, el Gurre, y después de muchos años no volví a la finca por temas de seguridad y de un montón de cosas que nos sucedieron. En el año 2016 volví a hacer ese recorrido, pero ya esta vez en una moto, y esos mismos 45 kilómetros se habían convertido en 45 kilómetros de potrero, ¿sí? Que hoy existen y son, lo puedo llevar y verlo, y realmente si le cuento no me cree como era antes, ¿sí? Creo que a partir de ese 2015-2016 dije, hay que meterle muchas más ganas a esto, porque si en 5 o 6 años ha pasado esto, no me quiero imaginar en 10 o 20 todos haciendo la misma práctica que yo considero que primero es ilegal y segundo es una práctica antihumana, porque estamos afectando futuras generaciones que vienen creciendo y tienen el mismo derecho de disfrutar de ese bosque, de ese río que tenemos hoy en la Amazonía. La lógica aquí ha sido que entre más bosque hayamos tumbado, mucha mejor es nuestra finca. ¿Sí? Realmente ni siquiera era porque tuviera un valor mayor económicamente. Sin embargo, es de reconocer que los modelos económicos de ese territorio era que las fincas con mayores potreros y con mejores potreros, pues era como una forma de tener o ostentar un poder, ¿verdad? Es como el que tiene muchas vacas. Entonces, ese estatus, todos lo querían seguir, incluso los jóvenes de mi generación, ¿sí? Soñaban con que ese proyecto de sus padres se convirtiera con ellos en un proyecto más grande. En cambio, el nuestro y el de otros amigos fue reducir ese modelo a un modelo que hoy ya nos está dando la razón, y es que en el 2007, 2006, 2008 pensábamos en que algún día el bosque tenía que valer más que el potrero, y hoy ha sido una tarea difícil, pero lo estamos logrando. Hoy vemos proyectos que hacen que el potrero pueda pasar a un segundo plano, porque nos podemos dedicar a cuidar el bosque. No tienes que darle sal a un árbol, no tienes que aplicarle una inyección a un árbol amazónico, ¿sí? No tienes que estar ahí arriando las vacas, pendiente de que se embarbasquen, de que se envenenen, de que se la coma algún animal. Es un árbol que está ahí, que ha estado ahí, que no, la mayoría de campesinos jamás ha ido a abonar un árbol de la selva, y hoy puede crear una economía, y eso estamos trabajando y nos tiene muy felices, porque ya muchos campesinos dicen, es que estoy viendo de verdad ahora un modelo económico en el bosque. Yo que he sido testigo de los cambios en el territorio, veo con esperanza cómo hemos venido trabajando, y yo siempre he sido un crítico de cómo se realiza de pronto la inversión en el territorio frente a cómo queremos que se comporte el territorio. Por ejemplo, hoy el Guaviare no tiene un modelo económico que sea claro y que defina la economía del departamento, porque año a año los gobiernos, unos prueban cacao, otros prueban caucho, otros prueban ganadería, otros prueban no sé qué. Entonces nos pasamos cada 4 años invirtiendo en diferentes cosas y al final ninguna funciona. Lo que sí se ha posicionado ha sido la ganadería. ¿Por qué? Porque es replicable, porque la gente se representa y se ve representado en ese modelo económico, ¿sí? Porque aparte es un modelo que permite que un empresario o un ganadero pueda delegar esa ganadería en otros predios y generar economía, ¿verdad? Aunque no ha sido, digamos, infundido por la política del departamento, de los administradores del departamento, pues solita ha venido creciendo. Si no logramos equiparar eso a futuro, pues obviamente nos vamos a desbordar. Yo creo que es clave, y es muy clave, que el Guaviare tenga definida una línea económica que puede ser la forestal y ser potencia en eso para el país, porque si no, de resto difícilmente podemos lograr unos cambios.